Algo que sorprende cuando se llega a esta comunidad es la cantidad de gente que entra, está más o menos activa durante algún tiempo y después se marcha. Por los datos que yo he podido tener, esta comunidad debe estar integrada por unos 300 y pico miembros, y la escuela bichutera o 3.0 deben ser unos 60 o 70 más o menos. Sin embargo, la cantidad de personas que conocen e incluso más o menos comulgan con esto deben ser decenas, cientos, quizá miles más que todo esto. El motivo de esta sangría está claro. Esta comunidad no da lo que prometen sus 5 letras. No es una comunidad de apoyo, no es una comunidad para tratar temas de hombres, ni siquiera es una comunidad objeto de estudio por la academia, como sí que lo es otra comunidad, la verdad, bastante desconocida entre todos los demás. Los motivos de esta sangría propongo profundizarlos en este vídeo. ¿Y por qué no cumple lo que promete? Desde hace mucho, si un youtuber hacía un vídeo sobre esto y lo llamaba movimiento, le venía uno o más de uno acusándole de ignorante, de no tener ni idea, porque esto no era un movimiento, era una filosofía. También hay gente, y gente con la cabeza sobre sus hombros, que afirma que esto ya está muy conformado y no hay por qué cambiarlo. Y por último, hay gente que ordena más que pide que no se desvirtúe la filosofía ni con nuevos puntos de vista ni trayendo nuevos temas. Para mí estos son 3 motivos, no los únicos, pero sí 3 motivos que hacen que cientos, quizá miles de personas vean esto, les parezca bien al principio y después se marchen aun siguiendo con el mismo estilo de vida. Pasemos al primero de todos. Para empezar, si esto es una filosofía, ¿cuál es su objeto de estudio? En principio parecería que debe ser el balón y la libertad, como indican sus 5 letras. Para ello habría que tratar todo lo concerniente con el varón: desarrollo, aspiraciones, genética, historia, psicología y todo lo que da o quita libertad, empezando por la economía, quizá la primera y más importante, siguiendo por la política nacional e internacional, las convenciones sociales, los medios de comunicación. Sin embargo, no es así ni mucho menos. El principal tema es la mujer, no las mujeres, sino la mujer, porque todas son esclavas de su biología y se comportan de la misma manera. También se habla de las leyes, pero solo de las referentes con la mujer. Solo el campo de la libertad es amplísimo y daría para miles de vídeos, quizá millones, para explicar cómo afecta la historia colectiva a la libertad del varón, o cómo la economía cambia para favorecer o no el ejercicio de todo tipo de libertades, cómo vivir independientemente, viajar, dedicarse al coleccionismo, y podríamos seguir y seguir y seguir. Así no es de extrañar la desagradable sorpresa que sienten muchos al ver que están orientados, no, focalizados en la mujer y únicamente en la mujer o las leyes que favorecen a la mujer, no en grupos de mujeres, para tener cierto incentivo a ver dónde encajaba aquella que conocí. Se centran únicamente en lo que se dice ignorar. Nada más empezar, una promesa incumplida y una contradicción en términos. Pero dejando aparte todo esto, decir que MeToo es una filosofía y el que no lo ve así no sabe lo que dice, haría troncharse de risa a cualquiera que supiera algo. Mucho más cuando viera la respuesta a la pregunta: ¿y si es una filosofía, qué ontología habéis desarrollado? ¿Ontología? ¿Eso qué es? No digamos ya si preguntara: ¿qué epistemología manejáis? ¿Mande? Y bueno, y ya si hablamos de axiología, ¿vuestra axiología es objetivista, es subjetivista, es hedonista? Pues bien, se puede decir que no es una filosofía como la de Aristóteles o como la de Kant, es una filosofía de vida. Pues tampoco, porque una filosofía de vida tiene una ética
es decir, un sistema lógico basado en una moral para saber lo que es bueno y lo que no lo es. Así, a esto, preguntar, por ejemplo, ¿es bueno, es correcto, es propio de Mictus ser miembros de un club, por ejemplo, de juegos de mesa? ¿Ser miembro de un club deportivo? Por ejemplo, ¿ser miembro de un club para coleccionar sellos? Si el club deportivo, por ejemplo, aboga activamente por la gestación subrogada o, por ejemplo, para acabar con la ley integral de violencia de género, también se puede ser miembro de ese club y seguir siendo Mictu. Eso no tiene respuesta actualmente y no vale porque lo dice no sé quién o porque está escrito en no sé dónde. La filosofía y la ética no funcionan así. Tiene que ser un sistema lógico que dé respuesta a esa y a todas las demás preguntas de ese tipo. Y no vale una lista de obligaciones y deberes que unos cuantos han redactado no con el fin de saber lo que es bueno o lo que es malo en la vida, sino de incluir o excluir a determinadas personas de su grupo. También se ha dicho que la filosofía está ya muy conformada y que no hay por qué cambiarla. Sin embargo, vemos casos como el de la Nahual, donde en 2018 unos autores decían que 1 de cada 10.000 podía ser una Nahual. Por lo tanto, existirían en países como España 23.000 de estas mujeres. Otros dejaban abierta la puerta a que sí. Otros lo negaban taxativamente. Por lo tanto, aún había campo para el debate. La tal filosofía no poseía una respuesta todavía, y no digamos ya si entramos a definir la Nahual. En ese caso la filosofía no está ni mucho menos conformada. Pero aún la denominación de movimiento, que al principio se aceptaba. Y de politizar demasiado el movimiento respecto a izquierdas, derechas, políticas D. Eso es lo único con lo que no puedo estar de acuerdo con él. Creo que nuestro movimiento no debe de estar politizado. Pero ahora se niega reconociendo que sí se puede cambiar, reorientar, rectificar, como se quiera. ¿Qué movimiento? No somos un movimiento. ¿Dónde sacas tú que somos un movimiento? Nosotros no tenemos activismo político, no hacemos manifestaciones, no tenemos líderes, no recibimos subvenciones. ¿Cómo que movimiento? Mucho más el tema estrella por antonomasia, la hipergamia. Para unos es la búsqueda de mejorar económica y socialmente con el matrimonio. Para otros incluye también la mejora genética. Para otros es toda preferencia de la mujer, sea cual sea. Por lo tanto, la filosofía tampoco ha llegado a un consenso, sobre todo porque si se decide que toda preferencia de la mujer es hipergámica, cualquiera que sepa un poco de etología humana se echaría a reír, porque significa que no se sabe la diferencia entre hipergamia y preferencia sexual. Entre otras cosas, porque hasta donde sabemos, la preferencia sexual varía según el momento del ciclo menstrual en el que se esté. Otro tanto más podríamos decir de los grupos o escuelas dentro del Mictu. ¿Existen los 2.0? ¿Existen los 1.0? Si es que no, ¿cuándo desaparecieron? No hay acuerdo y eso se nota. Más explícito si cabe. El efecto la cremallera efectuosa. Para muchos ese efecto no existe. Sin embargo, esos mismos que lo niegan, después en sus vídeos lo reconocen implícitamente con imágenes como esta, donde se aprecia claramente ese efecto. Pero se sigue afirmando que todo está muy conformado y no hay por qué cambiarlo, como tampoco cambió Platón y su filosofía. Cuando Platón se cambió en algunos de sus planteamientos a lo largo de su vida, empezando por quienes debían gobernar, si los sabios o hacer sabios a los gobernantes. Así, se da una imagen de incongruencia, de ignorancia con su propio sistema de pensamiento y sobre todo dogmatismo. Esto es así porque así ha sido siempre. Cuando eso va contra las libertades, contra la esencia de lo que es una filosofía, y tampoco es cierto, porque no se ha llegado a consenso alguno. Pero aún es más aburrido cuando se trata de los tipos de temas de los que se puede hablar. Como ya hemos dicho, el campo de estudio es enorme, tanto en economía, en política, en sociología. Y si no queremos hablar de temas académicos, también el campo es amplísimo, como por ejemplo los deportes de motor, la música, las armas, las artes marciales, la novela gráfica. Sin embargo, los temas de los que se habla son 10. La hipergamia ante todo.
los tipos de chicos, porque los tipos de mujeres solo hay una, todos son iguales, los tipos de píldoras, los chicos malos, el carrusel, el muro, la nahual, el efecto las mujeres son maravillosas, la ley de Brifol, la distribución de Pareto y puede ser que alguno más. Según todo esto, el aburrimiento que se puede llegar a tener es muy grande, porque alguna vez sí se habla de películas, alguna vez se habla de resoluciones judiciales, pero poco más. Siempre es darle vueltas sobre lo mismo. Y si trae algún tema nuevo, si se trae algún tema nuevo, puede ser calificado de desvirtuar la filosofía. Con este acotamiento se da una imagen muy pobre, muy limitada, pero sobre todo muy aburrida. No es de extrañar que hasta los hombres de la facción más dura terminen hartos de siempre lo mismo, siempre dando vueltas a lo mismo para llegar a las mismas conclusiones. Cada una las suyas, porque en algunos temas hay consenso y en otros no. Lo cual es totalmente lógico y se debería profundizar en ello. En la discrepancia avanza la ciencia, dice el dicho. Pero parece que algo tan básico algunos quieren esconderlo bajo la alfombra. Por este aburrimiento no es de extrañar que haya tantos vídeos de salseo y vídeos respuestas. En primer lugar, para cimentar la idea de que esto es así y es inamovible. Mentira piadosa para ingenuos, ignorantes o quien quiera creérsela. En segundo lugar, para tener algo nuevo de que hablar. Por lo visto, los cientos de asuntos sobre los que todavía no se ha tratado y se podría profundizar no entran a formar parte de esta filosofía. Tal vez por ignorancia de los mismos o porque no hablan de mujeres. También es posible que sea una especie de intento de censura. De acallar algún comentario que a algunos incel o enfocados a los incel les parezca mal. Por lo tanto, nos encontramos ante una comunidad que resulta aburridísima por la monotonía de los temas y la simplicidad de los temas, donde no es una comunidad de apoyo, lo es siempre y cuando sigas las normas que unos cuantos dicen haber montado, que luego se saltan cuando sea, y que acusa enseguida a cualquiera de infiltrado, de cipher, de ignorante, cuando luego son ellos los que no tienen ni idea de lo que hablan, no saben lo que es una filosofía y lo que es otra cosa, no saben la diferencia entre dogma y norma, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, es normal que la gente vea esto y luego se marche, y es normal que no sea tenido por objeto de estudio para nadie. Y lo peor es que se está perdiendo a las mejores mentes que antes sí se tenían.